Muy buenos días, Michoacán, México, planeta Tierra. Un saludo a nuestros paisanos en Estados Unidos, a la Casa Morelia en Los Ángeles y a todos los paisanos ahí en Chicago, Nueva York y otras entidades federativas ahí en la Unión Americana. También un saludo a Canadá y a Chile que nos han estado siguiendo por nuestra entrevista al poeta chileno-canadiense Tito Alvarado. Hoy en la edición número 23 de su programa Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política, la Escuela Nacional de Formación Política y la Red Nacional de Círculos de Estudio. Un día como hoy, pero de 1569. Esta es la efeméride que leemos en la página de Facebook del Instituto Nacional de Formación Política, que dice que en enero 25, pero de 1569, fue expedida la Real Cédula que estableció el Tribunal de la Santa Inquisición en México y en Perú. La jurisdicción del Tribunal mexicano abarcaría Nueva España, Nueva Galicia, los actuales territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y hacia el norte hasta Nuevo México y las Filipinas. Sin duda, una efeméride trágica inició el Tribunal de la Santa Inquisición. Y hoy es un programa especial, muy interesante. Tenemos nada menos que el delegado regional de Michoacán del Infonavit. Correcto. Sergio Adam Argueta. Así es, acerté o no. Ese apellido, ¿qué dice? Adem es el primer apellido. No, pero está bien, lo interesante. ¿De dónde viene ese apellido raro? Pues la verdad ni sé. Bueno. La familia materna que me da mucho orgullo, mi madre, es quien tiene el siguiente apellido, que es Argueta, del cual me siento muy orgulloso. Y bueno, contento de estar hablando aquí contigo y los radioescuchas que siguen este programa. Y por cierto, aprovecho para que me felicites al doctor en historia. A Quetzal. Tu primo, Quetzal, sí fue colega mío en la Facultad de Historia. Qué gusto que haya regresado de Francia, de la altos estudios de París, creo que estuvo por ahí. Correcto, por allá anduvo. El Quetzal siempre... dinámico y desarrollador de conciencias también. Claro. Ese es el lema de este Instituto Nacional de Formación Política, la revolución de las conciencias. Y hoy tenemos un tema que no habíamos tocado en este programa, ese derecho a la vivienda que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se concreta en el Infonavit y en el Fobiste. Así es. Sergio, todo tuyo el programa. Cuéntanos. Gracias, Raúl. Mira, como bien lo dices, la vivienda es un derecho que está plasmado en el artículo 4 de nuestra Constitución. También es un derecho humano que reconocen organismos internacionales. Así es. Y es una necesidad legítima y básica de cualquier familia del mundo, y en específico mexicanas. Perdón, Sergio, dice el dicho: salud, amor y dinero. Yo diría vivienda, salud, y amor. Dinero y amor, en ese orden. Es cierto, la vivienda es una necesidad básica, fundamental, un techo donde resguardarse, donde formar un hogar, donde cuidar a la familia. Y también, ¿por qué no decirlo así? Es un patrimonio, es una inversión que en particular en nuestro país, en México, todo mexicano desea adquirir una vivienda. Hay otros países donde la adquisición de la vivienda no es lo más importante, la rentan y otros modelos. Pero en México adquirir la vivienda nos da seguridad. Es básica. Nos da seguridad, es la inversión más importante que hacen la mayoría de las familias mexicanas. Es una inversión además segura, siempre tiene un crecimiento en su valor. Y naturalmente se convierte en el patrimonio más importante que un mexicano puede dejar a sus hijos, a su familia.
Lo traemos en el ADN, Sergio. Es correcto. Desde hace miles de años, lo primero que hicieron los homínidos que bajaban de los árboles, pues es buscar dónde dormir. Cuevas, ahí dejaron hasta sus pinturas rupestres. Es correcto. Pues en virtud de ello, pues el Estado mexicano creó figuras, instituciones, para que se pudieran garantizar esos derechos de acceso a la vivienda. Existen instituciones como la CONAVI, la Comisión Nacional de la Vivienda, instituciones como el FOBISTE, que también administra créditos de los recursos de los trabajadores del Estado. O existe el Infonavit, que administra los recursos, los ahorros de los trabajadores que están trabajando en las empresas, para la iniciativa privada, digamos. Sergio, voy a disparar a boca de jarro. El Infonavit no tiene muy buena fama para millones de derechohabientes, por muchas razones que tú conoces. ¿Hay algún cambio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con este nuevo Infonavit que tú nos vienes a exhibir? Así es. Que nuestros derechohabientes y radioescuchas te escuchen. Es menester reconocer que la reputación del Infonavit no fue buena. Estamos cambiando esa reputación. Lo que es importante es reivindicar que el Infonavit es una institución de seguridad social. Ese fue su origen. Claro. No era su origen ser una institución financiera para sacar altos réditos en las inversiones inmobiliarias, ¿no? El Infonavit nació para administrar el recurso de los trabajadores y con ello garantizar que tuvieran condiciones de acceder a un crédito y que pudiera ejercer un derecho constitucional. En el artículo 123, donde se habla del trabajo, de los derechos de los trabajadores, se especifica incluso que deberá existir ese fondo que administre esos recursos, y ese es el Infonavit. Totalmente de acuerdo, Sergio. Perdón que te interrumpa, pero me acaban de mandar un mensaje. ¿Sí? Los sindicatos que se van a reunir aquí en Pátzcuaro, en su tercer foro, y están interesados en invitarte a que vayas y que expliques las nuevas políticas del Infonavit, que ahorita nos las vas a detallar, y dicen que esta demanda de la vivienda ha sido una de las grandes luchas del movimiento obrero, no solo por salarios, contratos, trabajos, sino también por la vivienda. Es correcto. Y que los trabajadores tienen derecho a la vivienda y que el patrón está obligado por ley a aportar al Infonavit como aporta el trabajador. Así es. Y es, por lo tanto, una de las grandes conquistas del movimiento sindical de los años 30-40, que se desvirtuó, como tú has dicho, pero ahora, ¿cuál sería esa relación con los trabajadores incluso organizados y no organizados? Permíteme hacer una breve historia. Adelante. Nos encantan las historias. Para poder iniciar con la explicación de lo que hoy hace el Instituto. La Política Nacional de Vivienda, hace más de 3 décadas, a finales de los 80, empezó a sufrir cambios para nada beneficiosos para el trabajador. La tenencia de la tierra, de los ejidos, se modificó, lo sabemos bien, en épocas del salinato. Así es. Se permitió que esos ejidos pasaran a ser propiedad privada, y en virtud de ello, pues, grandes capitales o interesados en desarrollar viviendas, en hacer desarrollos urbanos, pues adquirieron esos terrenos a precios muy bajos. Y con el paso del tiempo, transformando ese suelo, es decir, urbanizándolo, metiéndole agua, drenaje, calles y construyendo las casas, se provocó que se vendieran a precios muy superiores, ¿no? En su origen, el Infonavit construía, pero después dejó de hacerlo. Y entró esta política avasalladora, esta política depredadora. El neoliberalismo en la vivienda. Neoliberalismo absoluto. Política que provocó que la gente fuera a comprar viviendas muy lejano de sus centros de trabajo, muy lejano de de donde pueden recibir salud, atención a la salud, educación, servicios de administrativos, de abastecimiento, en fin. Que eran unos 280 salarios mínimos.
Aproximadamente en los años 80, el costo de un departamento de Infonavit. No, quizá una cifra mucho menor, 280 salarios mínimos hoy equivaldrían pues a cifras que no podría comprar un trabajador una casa. Sí, estamos hablando de los años 80. Exacto. Y luego, no podía el trabajador nunca pagarlo, se pasaba 25, 30 años. Así es. Porque cada año subía el salario mínimo y por lo tanto subía el precio de tu vivienda. Es correcto. Y además, cuando un trabajador no tenía condiciones de pagar, el Infonavit decidió implementar condiciones bastante duras, ¿no? Venta de cartera, subasta de las viviendas, juicios masivos, desalojos. Desalojo de la gente. Es decir, y después esas viviendas les pintaba la puertita y se les limpiaba la ventana y se revendían a precios extraordinarios, entonces era un lucro. Y además no le devolvían el dinero pagado al trabajador. Pues el trabajador... Vamos a poner 200 salarios mínimos y ya llevaba 50 pagados. Se perdía. Sí, entraban en un proceso jurídico muy desafortunado y se lucraba con la tragedia de la gente. Esa es la realidad de lo que hizo durante muchos años el instituto, decisiones desafortunadas que hoy se han cambiado sustancialmente. 40 años de neoliberalismo aplicados a la vivienda, a beneficio de las grandes constructoras, los equipos jurídicos y demás que hacían los desalojos y los juicios. ¿Qué está cambiando en el Infonavit, Sergio? La primera ocasión que el presidente de la República se refirió al Infonavit fue a principios de su administración, en una mañanera, donde el presidente Andrés Manuel dice: no permitiremos, cita cuando en sus giras estaba acercándosele a la gente y muchos suplicándole ayuda para no perder su vivienda. Entonces él dice: no permitiremos, no debemos de permitir nunca más que la gente pierda su vivienda. El Infonavit deberá de asegurarse de encontrar la solución para que los compañeros mantengan su vivienda, tengan un lugar seguro donde vivir. Y nuestro director general, Carlos Martínez, pues inmediatamente con un equipo de trabajo, toma las medidas necesarias y diseñan una serie de soluciones para que los que tienen créditos en vez del salario mínimo se conviertan a pesos y además se les haga un descuento en compensación de lo mucho que se infló esa deuda, para que quienes no pueden pagar la mensualidad porque les bajaron el sueldo tengan una condición para poder mejorar, para poder cubrir esa mensualidad. Quienes pueden por algún motivo pagar su casa con un abono fuerte adicional, pues puedan a lo mejor alcanzar el descuento para liquidación anticipada. En fin, 16 soluciones que tienen una cantidad de variantes que permiten adaptarnos a muchísimas condiciones de los trabajadores. Permíteme que te interrumpa. 16 condiciones donde un derechohabiente, un trabajador puede consultarlo. Tenemos nuestra página web www.infonavit.org.mx. Tenemos una aplicación que se puede descargar en dispositivos móviles, Mi Cuenta Infonavit. Y tenemos, por cierto, otra página que hemos diseñado, muy amable, muy amena incluso, que se llama infonavitfacil.mx. Perfecto. Porque estamos totalmente convencidos de que el lenguaje financiero es para los financieros. Claro. Entonces tenemos que hablar las cosas en un lenguaje sencillo, coloquial, que entendamos todos. Que no le digan a la gente que el factor de pago, cuando la gente lo que conoce es que es una mensualidad, claro. Es lo mismo. Que no le hablen a la gente de capital, porque las capitales podrían ser las de los estados. Hablemos de la deuda, ¿no? Es decir, hablemos en lenguaje fácil las cosas difíciles. Y para eso creamos esa página, Infonavit Fácil. Ahí, cuando... El ingeniero Emanuel, que nos está escuchando atentamente porque quiere un crédito de Infonavit, va a poner ahí en los títulos, ¿no?, las páginas para que nuestros derechohabientes puedan saber cómo resolver sus problemas de deuda. Por ejemplo, si un trabajador pierde el empleo, ahora que hubo pandemia, hubo 1 millón de trabajadores que perdieron su empleo, según el presidente Andrés Manuel. Sí. Entonces, ¿qué hace un trabajador si pierde su empleo y ya no puede
pagar al Infonavit? Bueno, lo que hicimos en este tiempo, en estos tiempos difíciles, es que habilitamos un programa en el cual todo aquel trabajador que perdió su trabajo o estaba la empresa en paro técnico y tenían una reducción en su salario, pudieron acercarse con nosotros y utilizar un programa en donde se implementó el seguro de desempleo y el Infonavit dispuso de un recurso, desde los recursos que se tienen disponibles, por supuesto, aportó el copago, ¿sí? O sea, es decir, cuando hay un seguro siempre hay que pagar un complemento, Sí. y ese complemento lo cubrió el propio Infonavit. Entonces el trabajador, durante esos tiempos difíciles de salud, no tuvo que preocuparse por pagar su crédito. Lo estuvo cubriendo ese seguro y ese fondo adicional. 3 y hasta 6 meses estuvieron en esa condición. Quienes llegaban a los 3 meses y seguían sin trabajo, pues pidieron una prórroga y se extendió hasta 6 meses ese apoyo. Fueron 7,000 michoacanos los que pudieron entrar a ese apoyo. 7,000 michoacanos. Un saludo a los 7,000 michoacanos beneficiados. Oye, pues qué bueno, 3 a 6 meses les da un respiro. Así es, fueron algunos millones de pesos que fueron cubiertos a través de ese programa y los créditos se mantuvieron sanos, se siguieron pagando, hoy siguen al día. No es que esos pagos se pasaban al final de la No deuda. Es como Coppel, Liverpool, que dejas de pagar un mes y ya y te lo mandan a no sé qué tantas cosas que finalmente siempre les debes a Electra, a Coppel, a Liverpool, a Sears. Tienen un sistema financiero rapaz. Bueno, en este caso el crédito se siguió pagando, el crédito se mantuvo sano, el trabajador tuvo que preocuparse por cuidar a su familia, no por estar cubriendo la mensualidad. En estos tiempos se dice de emergencia sanitaria, dicen, pues quédate en casa. Pero ¿y quienes no tienen casa? Entonces estamos obligados como instituciones a que tengan casa los compañeros que no la tienen y cuando la tengan que no se preocupen por perderla. Muy bien, Sergio. En diciembre, para principios de enero, hubo 300,000 despidos, según el presidente Andrés Manuel lo dijo en una mañanera. ¿Ese programa está vigente? Si me despidieron en diciembre o en enero, ¿qué hacemos? Ese ya no, ese fue un programa especializado para la pandemia, particularizado para los momentos de emergencia sanitaria, de la crisis que hubo más a inicios del año pasado. Ahora tenemos otras soluciones, tenemos bastantes soluciones. Bueno, sigue aplicando el seguro de desempleo, por ejemplo. Eso se llama, le llamamos en el instituto Fondo de Protección de Pagos, pero es eso, es un seguro de desempleo. Cualquier compañero que tiene dificultades para pagar, tenga la tranquilidad que estamos no para acosarlo, sino para ayudarlo. Entonces, que les invitamos es pasen de inmediato al instituto o entren a nuestras páginas para que les solucionemos rápido. Esto lo tienen que escuchar nuestros derechohabientes, radioescuchas. Sí. A ver, lo que está diciendo Sergio es muy importante. Si te despidieron en diciembre o principios de enero, hay un programa. Así es. ¿A dónde tienen que acudir? Entran a nuestros medios digitales o van, por supuesto, a los centros de atención a los derechohabientes que están en la ciudad de Morelia, en Lázaro Cárdenas, en Uruapan y en Zamora. Ahí tenemos centros de atención, le llamamos CESI, tiene un logotipo grande del instituto en la entrada. Ahí llegan, les recomendamos que ahorita, en estos momentos, saquen cita. En estos momentos quiere decir que el COVID vuelve a generar casos de contagio. Pues entonces saquen cita para que no estén haciendo fila, que sean bien atendidos como se lo merecen. A ver, Sergio, por favor repite, ¿en qué lugares están estos centros? Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas. Perfecto. ¿Sí? Bien. Esto refiriéndome a todas las soluciones de pago y las condiciones que estamos generando para que los compañeros no tengan la angustia de perder su casa cuando no pueden pagar. Prohibido que las agencias de cobranza los acosen, los asusten, los mortifiquen. Están instruidos para que eso no suceda. Las agencias de cobranza tienen la descripción de cada uno de los programas de solución de pago para que eso es lo que les expliquen a los compañeros trabajadores que están en problemas. ¿Sí? Perfecto, Sergio. Estoy recibiendo aquí un mensaje, un cartelito que dicen
que va a haber una marcha este próximo jueves, convocada por derechohabientes, solicitantes de vivienda, aquí en la ciudad de Morelia. Nos están citando en Ventura Puente, yo me anoto, quiero una vivienda. Ventura Puente y el Boulevard García de León. ¿Qué opinas de eso? Pues yo miro que es un reclamo justo que hacen los trabajadores. Emanuel también ya se está notando, que es solicitante de vivienda. Emanuel, nomás, no olvides, eso sí es muy importante, llevar tu cubrebocas. Y si no lo tienes, te lo vamos a dar. Porque necesitamos garantizar que todo el mundo se pueda expresar con libertad, pero cuídense. Nosotros estamos en el mejor interés de apoyar a los trabajadores. Mira, el instituto, hablamos de esa reputación mala que tenía, pues durante mucho tiempo más bien parecía que atendía los intereses de las empresas, cuando en realidad el instituto es un instituto que administra los recursos de los trabajadores. El Infonavit es de los trabajadores, literal. Claro. No recibe recursos públicos el Infonavit. El Infonavit administra el ahorro de los trabajadores, por lo tanto, pues es de los trabajadores. Claro. Quienes laboramos ahí, que además, por cierto, recibimos un salario producto de ese ahorro, tenemos la obligación absoluta de cuidar, velar por los intereses de los trabajadores. 1, generando soluciones de pago. 2, generando buenos productos de crédito. 3, apoyándolos en las decisiones que ellos tomen respecto a las viviendas que quieren adquirir. Si hoy los trabajadores no están encontrando soluciones para la vivienda que necesitan y deciden salir a manifestarse, nosotros no tenemos ninguna otra postura que no sea de solidaridad en función de lo que ellos están decidiendo. A ver, Sergio, ahora sí ya me dejaste anonadado. Es la primera vez que será en 40 años que yo veo que el Infonavit es solidario con una manifestación. No lo había visto en 40 años. Yo tuve crédito Infonavit cuando trabajé en la Ciudad de México y el Infonavit era otra cosa. Era diferente, efectivamente. Raúl, yo estoy orgulloso de la institución en la cual trabajo. La filosofía que tiene esta institución hoy no es más que la atención sensible, la visión humanitaria y la condición de transformar a través también de esta institución la vida de los trabajadores de nuestro estado y de nuestro país. Esta es una expresión que hemos venido repitiendo en los diferentes estados, todos los delegados estamos con esa convicción. No fuimos invitados sino porque compartíamos esa visión de vida y a través de nuestro trabajo tenemos que también contribuir a la cuarta transformación de la vida pública en nuestro país. Entonces podemos decir que esta nueva política, ideología, filosofía, misión, visión, como se acostumbra, es parte de la 4T. Es por supuesto, sin duda alguna, responde a todos los postura ideológica y querría incluso subrayar un tema incluso de convicción. O sea, no es porque está escrito y se recibe una instrucción para hacer las cosas de una manera u otra. Por supuesto, tenemos líderes que nos marcan las pautas de los objetivos que hay que seguir, pero se requiere tener convicción también para hacer las cosas, que las cosas se implementen de la manera más correcta. Sin duda alguna, los pasos que va dando el gobierno federal, el presidente de la República, los diferentes funcionarios que están en los primeros niveles de tomas de decisiones, son las pautas que se están marcando, pero todos los actores que estamos en la implementación estamos absolutamente convencidos de que las cosas deben de cambiar profundamente, transformarse estructuralmente. La gente es quien está en el centro de nuestra toma de decisiones. Ellos están, en torno a ellos es de cómo pensamos y diseñamos las cosas. Y estas movilizaciones que se hacen me parece que no son más que la expresión legítima de la clase trabajadora por un derecho constitucional y que incluso no se reclama tanto el derecho a la vivienda como sí se reclaman otros derechos. ¿Qué sucede cuando la gente no puede adquirir una vivienda?
pues la verdad es que como que pareciera que pues me espero hasta que complete el ahorro, ¿no? Pero, ¿por qué aceptar la pauta que marca el mercado? O sea, ¿por qué debemos de decir, pues si la vivienda cuesta 350,000, aunque sepamos que podría costar 300, decimos, pues ni modo, pues entonces cuando cueste 50, cuando tenga los 50,000 más la compro? No puede ser. Mira, el valor de la vivienda, el valor de las propiedades, la realidad es que lo está definiendo el productor de la vivienda. Dicen que los precios se definen producto de la oferta y la demanda, pero no es así. No es así realmente. La mano invisible del mercado. Esa mano es la que está definiendo el valor de los productos. Es decir, se ha mercantilizado la vivienda durante muchos años. El derecho humano mercantilizado. Mercantilizado, ¿no? Segundo disparo a bocajarro, Sergio, perdón. Venga. Villas del Pedregal. Que no es un fraccionamiento, es una mini ciudad de miles y miles, no sé, 50,000 personas. Quien gana ahí es la constructora, que no voy a decir su nombre ni apellido, todos saben quién es esa constructora, pero se beneficia de los créditos de Infonavit. Esa constructora, y quiero abrir incluso todavía más la discusión, esa constructora y muchas constructoras que han construido desarrollos en las periferias han sido, quienes durante muchos años han construido viviendas y que hoy no tienen otra opción más que modificar la perspectiva en cómo se han venido haciendo las construcciones, en dónde se han realizado, cómo se han realizado, con qué calidad, con qué lógica se han realizado. Mira, la política nacional de vivienda que inicia, me regreso a lo que en algún momento decía ya en el 92, generó estos cambios de uso, cambio de tenencia de la tierra, se compra una tierra, se construye sobre ellos muchas viviendas, pero lo que realmente define el valor final de la vivienda no es la casa misma. La casa misma tiene un control en su valor. El tabique ya sabemos cuánto cuesta, la varilla también, la mano de obra también. Incluso hay parámetros para definir cuáles son los porcentuales de utilidades y de gastos indirectos, le llaman así los técnicos. Eso no puede, tener un margen excesivo de las utilidades, lo demandaría. Había muchas formas de reclamar eso, ¿no? Pero el valor del suelo, ese se compra en un valor mínimo y es exponencial su incremento. Lo que le llaman la plusvalía. Entonces, todos esos desarrollos de vivienda, que citas y todos los que vemos en la periferia, fueron construidos durante mucho tiempo con esa altísima especulación del suelo, pero además con subsidio del gobierno federal. ¿Sí? El gobierno federal antes otorgaba un subsidio para que pudiera la gente que menos tenía alcanzar el valor de la vivienda. Sin embargo, un gran error, una acción inmoral que cometieron las empresas con permisividad de las autoridades, es que esas viviendas que, por ejemplo, voy a dar números actuales, que por ejemplo una vivienda que vale 300,000 pesos o 350,000 pesos, y que el gobierno decía, pues van 60,000 de subsidio, de pronto por motivos misteriosos la casa ya costaba 410,000. ¿Sí? Es decir, no es que al trabajador le costó 350,000 menos 60, le costó 350,000 más 60. Entonces quiere decir que el subsidio no estaba llegando a las manos de los trabajadores. ¿Cómo pasó durante décadas en este país? Durante décadas, durante la mayor presencia del periodo neoliberal, por supuesto, inició, pues si apenas... Los subsidios no llegaban a los beneficiarios. No llegaban a los beneficiarios. Había intermediarios, había especuladores, había... Así es. Así funcionaba el sistema. Entonces son viviendas que estaban lejanas, sin servicios, me refiero sin servicios, agua, luz y drenaje, pues sí, los ponen por debajo de las calles y dentro de sus polígonos. Pero llevar los servicios de la ciudad hasta allá, pues también implica llevar tubos de drenaje, tubos de luz, tubos del agua, calles, llevar a la policía, llevar a los que recogen la basura, llevar a todos los servicios que se requieren para que una ciudad funcione. Volvamos a Villas del Pedregal. A ver.
Gerso dice que iba a ser un centro comercial, no lo hay. No hay mercado, no hay clínica, las escuelas no contribuyen, las construye el gobierno del estado o la federación. Son subsidios. Porque si tú haces una mini ciudad o un gran fraccionamiento, el más grande de América Latina, pues tienes que equiparlo. No solo es agua, calles, banquetas, guarniciones. Bueno, por acciones como esa, por decisiones como esas, de hacer los fraccionamientos con esas características o sin esas características que debieran de tener, hoy el Instituto, el Infonavit, decidió no otorgar créditos a los trabajadores. Sí, siempre, es su derecho, es su recurso, se los tienen garantizado el crédito a los trabajadores, más no las viviendas que no cumplan con esas características. Claro. Es decir, desarrollos de vivienda que hoy no tengan en una distancia máxima de 2,5 kilómetros, en un radio máximo de 2,5 kilómetros, es decir, una distancia que puedes caminar en 30 minutos. Claro. Si no tienen ahí centros de salud, centros de abastecimiento, y cuando digo centros de abastecimiento no hablo de supermercados, ¿eh? Pueden ser desde mercados sobre ruedas, pueden ser abarroteras, centros de abastecimiento, fuentes de empleo dentro de esa área, cierta densidad de viviendas, es decir, que existan otras viviendas que permitan que haya condición de comunidad, de intercambio social, espacios públicos, infraestructuras para la movilidad, es decir, calles y transporte público. Si no tienen esos componentes, no van a ser sujetas a ser vendidas con un crédito del instituto. No vamos a permitir que nuestros trabajadores sigan siendo engañados y compren viviendas que de al poco tiempo se dan cuenta que la vida les sale muy cara, que no pueden convivir con sus familias porque mucho tiempo la pasan en el traslado, que no les conviene regresar a la hora de la comida a sus casas porque el transporte les vuelve a costar una lana y el tiempo no les da, y que se les va la mitad de su salario, en transportarse. Imagínate tú una familia de papá, mamá, 2 hijos, donde hoy el papá y la mamá trabajan y los 2 hijos o hijas estudian, claro. Pues todos se mueven por lo menos 2 veces al día, cuando no 4. Eso multiplícalo por el pasaje, pues se les va la mitad del salario. Y aparte tienen que pagar el crédito de la vivienda y no les queda ya para comer y estas necesidades. O sea, esas políticas que se implementaron durante muchos años se han cambiado radicalmente. Y no nada más en el instituto. Por supuesto, el instituto tiene absoluta sinergia y actuación estrecha con la SEDATU, que es la que marca la política nacional de la vivienda. Claro. La SEDATU publicó hace un año aproximadamente un documento donde se plantea la política nacional de vivienda y se habla de todos estos temas que te estoy platicando. Las ciudades que deben de tener una condición de escala humana, recuperar aquellas estructuras barriales que existieron durante mucho tiempo cuando tú y yo éramos más jóvenes, generar condiciones para recomponer el tejido social, que haya microeconomías de barrio, que haya mayor identidad. Mira, las viviendas, por cierto, que hoy se hacen además en serie, con diseños industriales, globalizados y tal, no han permitido incluso que la gente tenga una apropiación de sus casas. Así es. Y por ese motivo hemos también sacado algunos otros instrumentos, algunos otros productos de crédito. Por ejemplo, hoy vamos en unas semanas más vamos a anunciar, nuestro director general va a anunciar el producto para adquirir terrenos. Es decir, perfecto. Ahorita puedes construir sobre un terreno propio si ya lo tienes. Hay el crédito que funciona para ello con el instituto. Pero si no lo tienes, no puedes. Entonces, ahorita. Pero dentro de poco tiempo vas a poder comprar tu terreno y enseguida hacer... Emanuel, ¿estás escuchando? No, pues, míralo, está Emanuel atento. Está abusadísimo, Emanuel. Ya vi ahí, está haciendo su acordeón. Se va a poder hacer autoproducción o autoconstrucción. Te voy a decir por qué diferenciamos con un término las cosas. Autoproducción refiere a que un trabajador que ejerce su crédito y puede contratar pues, a un arquitecto, a los albañiles, a un ingeniero, en fin, y a través de la administración del recurso,
poder hacer su casa. La autoproducción la hemos hecho muchísima gente en este país. 70% de las viviendas de nuestro país son hechas con autoproducción, no con vivienda industrializada. Y la autoconstrucción es cuando uno mismo pone manos a la obra. Cuando, como se hace incluso en comunidades pequeñas, donde los interesados, los dueños de un terrenito, invitan a miembros de la comunidad, a sus compadres, a su familia, y entre todos hacen la casa. Eso es lo que pasa todos los días en el país. Se juntan los compadres, obviamente con una caguama, y empiezan a construir el coladito, todo, ¿no? Así es. Y ya no necesariamente necesitamos una constructora. Así es. Que además especula con el terreno, especula con la vivienda, con todo. Así es. Nosotros lamentamos mucho que la industria de la construcción ha expresado su desinterés por hacer vivienda económica para la gente que más lo necesita. Nos pesa mucho porque los trabajadores siempre están buscando nuevas opciones, nuevas ofertas. Sin embargo, nos pesa también hasta cierto punto. Es decir, si la industria no tiene interés de participar en ello, nosotros le vamos a dar los elementos a la gente, las herramientas, los productos de crédito, para que puedan ser autónomos, para que no sean víctimas del mercado, para que además tampoco ya intervengan los coyotes, los intermediarios, claro, los que abusan de los trabajadores cobrándoles comisiones incluso por tramitarles su crédito cuando es gratuito el trámite. Entonces no se les debe de diluir su dinero en pagarles a todo mundo cosas para después tener una casa que no satisface sus necesidades. Cuando nosotros pensamos en diseñar estos productos, fue siempre en darle autonomía y empoderar a nuestros compañeros trabajadores para que en estos procesos que he mencionado hace un momento, pues también logren crear viviendas que responden a sus necesidades, incluso que reflejan su cosmovisión, su cultura. Claro. Que las viviendas sean también parte de la expresión de sus vidas. De sus deseos, sus anhelos, sus sueños. Pensadas incluso en que puedan ser construidos más adelante un segundo piso u una habitación adicional, ¿no? Viviendas que ya están construidas generan incertidumbre de si podemos hacerle ese segundo piso, por ejemplo. Claro. Entonces, que las viviendas respondan a las necesidades de la gente y que sean una expresión propia de todo aquel que la habita. Muy bien, Sergio, pues se nos acabó el tiempo. Y tú tienes como para unas 3, 4 horas más. ¿Qué te parece si te invitamos a un próximo programa donde nos expliques estas nuevas modalidades del Infonavit? Sí. Esto de la autoconstrucción y que has señalado, y que nuestros derechohabientes y radioescuchas pues puedan preguntarte cosas. Sí. de aquí de Morelia o del estado de Michoacán. Estamos con Sergio, que es el delegado regional del Infonavit, y bueno, te invitamos. Encantado, y me gustará de explicarles con detalle, desarrollar un poquito el tema de los créditos que ya se están implementando desde el 13 de diciembre aquí en Michoacán como estado piloto. Perfecto. Créditos para jornaleros agrícolas. Perfecto, eso. Entonces, entramos ya a particularidades de estos programas del Infonavit para jornaleros, autoconstrucción, temas muy interesantes que seguramente nuestros radioescuchas están muy atentos, ¿no? Incluso pues, nos vas a decir si se puede construir en Altozano. Tenemos radioescuchas que pues, tienen otras aspiraciones. Bueno, hoy Infonavit otorga créditos de hasta 3,250,000 pesos. 3,250,000. Así es. Entonces sí. Bueno, nos hablas de eso para los ricos que nos escuchan y que están interesados en un crédito de 3,250,000 y los que están como jornaleros agrícolas interesados en un pie de casa para empezar. De acuerdo, no, a mí me da mucha emoción poder continuar hablando contigo, con tus radioescuchas, con tu auditorio, y reiterar que el Infonavit es una institución de seguridad social, que trabajamos para los trabajadores y que con ese espíritu seguiremos construyendo cosas. Perfecto, Sergio, pues despídete de ¿cuántos derechohabientes hay en Michoacán? En Michoacán tenemos cerca de 900,000, 450,000 que tienen trabajo, 450,000 que ya no tienen trabajo o no están afiliados con nosotros, pero que tienen un ahorro con nosotros. Ajá. Y esos 900,000 pueden hoy ejercer el derecho de un crédito con nosotros para adquirir una vivienda. Bueno,
Vamos a despedirnos de esos 900,000 derechohabientes del Infonavit, que estén atentos a estos nuevos programas de esta institución de seguridad social y de derecho a la vivienda que establece nuestra Carta Magna y los organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OIT, que han hecho del derecho a la vivienda un derecho humano como el agua, como la electricidad, como el aire. Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, Sergio. Creo que es tema sumamente interesante. Te invitamos para la próxima semana que puedas desarrollar otros temas. Pues, y bueno, estaremos atentos a lo que nos digan nuestros radioescuchas, que quieran saber algo en específico y que tú les contestes. Muy agradecido por la invitación. ¿Qué te parece si para ponernos a tono vamos a despedirnos con una canción que tú debes conocer y que mucha gente conoce? Casas de Cartón. Ándale, me encanta. Bueno. El ingeniero Emanuel si tiene Casas de Cartón, versión de hace 40 años, no la versión incumbia, sino la versión original. Es bellísima esa. Para todos aquellos 900,000 derechohabientes del Infonavit de Michoacán. Y 72 millones de derechohabientes en el país. 72 millones de derechohabientes del Infonavit en todo el país. Es correcto. Despídete, Sergio. Pues un gusto haber tenido esta charla y estoy a sus órdenes trabajando para los trabajadores con mucha pasión. Y Emanuel, ya está anotado, ahorita saliendo se va a hacer tu solicitud. ¿De acuerdo, Emanuel? Pero sí pon Casas de Cartón para despedir a entrevista a Sergio Adem, delegado regional del Infonavit en Michoacán. Gracias, Raúl. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación.
pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón.